Buenos días comunidad, yo soy Sadie Herrera y estoy hoy para hacerles un video que traía muchísimas ganas. Hoy les voy a dar 8 tips para el cuidado de las suculentas, que son estas plantas hermosas, tan nobles y tan bellas para tener en el interior de la casa, como planta de interior. Entonces, el primer tips que le voy a dar es el sustrato. Es bien importante qué sustrato utilizamos para las suculentas. En mi caso utilizo un sustrato, les dejo el link acá, que yo misma preparo. Pero, si usted lo puede ver si gusta, pero si no le gustaría prepararlo o no encuentra todos los componentes, puede comprar ya un sustrato específico que lo venden para suculentas. Bueno, ya he preparado un poco de este sustrato acá porque mientras les doy los tips voy a ir haciendo unos trasplantes de unas bonitas suculentas, unas que compré porque no tenía de este estilo y otras que ya tenía aquí en casa que las voy a reproducir. Y el tip número 2 mientras planto. El tip número 2 es que necesita para estar en interior abundante luz. Necesita esta bella suculenta estar cerca de una ventana donde reciba abundante luz del sol. Aquí ya tenemos la primera. El tip número 3. ¿Cómo van a ser los riegos de nuestra plantita dentro de casa? Bueno, dentro de casa yo acostumbro a regarla una vez por semana, pero siempre reviso su sustrato. Si veo que está muy seco y que necesita más agua, pues le pongo una segunda vez, pero siempre con supervisión. No es nada más echarle agua y que ahí se queden. No, hay que revisarla. Y hay dos variantes de riego. Si la tenemos en un macetero con hoyo, como es el caso de esta, va a ser así una vez a la semana. Pero si el macetero no tiene hoyo, que es el caso de esta teterita que vamos a sembrar ahorita, que no tiene hoyo, sí se puede para tenerla dentro de casa y que no escurra, pero le vamos a alargar los riegos cada 10 días, entre 10 y 15 días, pero siempre revisando antes de regar que el sustrato ya esté seco, ya necesite que lo reguemos. Entonces, y en invierno vamos a alargar este riego. Si tiene hoyos, vamos a alargarlo a 15 días. Si no tiene hoyo, lo podemos extender hasta 3 semanas porque hay más frío. Entonces, el tip número 4 es la revisión constante. Revisar que no tenga hojitas dañadas, vea como esta, que ha tenido un exceso de humedad y se ha podrido. Cuando presenta este tipo de hojitas dañadas, lo más recomendable es quitársela. Vean, esta otra también tiene una hoja dañada. Esta es de las que compré. Tiene un poco quemadura de la hoja por acá y el tejido está arrugadito. ¿Lo ven? Entonces, esta es una hoja que está dañada. Lo más recomendable es quitarla para que no lastime a nuestra plantita. Muy bien. El tip número 5, que son las plagas. Bueno, dentro de las plagas vamos a encontrar que estas suculentas muchas veces presentan cochinilla. Y la cochinilla pueden retirarla básicamente con un algodoncito o también hay otra forma que he dejado link acá si quiere ver un video de cómo elimino la cochinilla mientras voy sembrando nuestras suculentas y miren qué bonito va a quedar. Entonces, tip número 6, las podas. ¿Cómo vamos a podar estas plantas? Bueno, estas plantas no las vamos a cortar así por arriba, sino que vamos a tratar de irle retirando las hojitas que estén mal desde abajo y cuando esté
listo el tallito, la poda va a ser así, un corte del tallo. Y esta planta que ha quedado con la raíz y un pedacito de tallo chico va a generar nuevos brotes y va a continuar creciendo con otras ramas, no muere. Y por otro lado, el brote que cortamos, vean cómo esta, he cortado una para las otras que voy a sembrar, va a ser plantado directamente así. Solo esperaría yo un día para que esta partecita seque. Y ese es el séptimo tip, la reproducción. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Las vamos a reproducir por medio de cortar la plantita y sembrarla directamente a un nuevo maceterito. ¿Ven? Así, esperamos un día que seque nada más y la volvemos a plantar. Esta es una de las maneras de reproducirla. Otra de las maneras es a través de las hojas. Cuando tenemos estas hojitas, tenemos que ver que realmente esté sana la hoja, la ponemos sobre una superficie de tierra que esté húmeda y ella va a generar una nueva plantita acá en su basecita. Y esta es la segunda manera en que la podemos reproducir. Ok, el tip número 8 es la fertilización. Y esto la vamos a hacer cada 15 días. Yo normalmente utilizo fertilizantes orgánicos, fertilizantes naturales. Ya he hecho un video antes. Si no lo ha visto, dejo link acá para que vaya a verlo y vea cómo lo hago, y si le gusta, lo haga usted también. Entonces, ya tenemos esta primera plantita acá, con que ha sido directamente cortada, y vamos a trasplantar esta otra. Es importante cuando compremos una plantita nueva en el vivero, revisar que sus raíces estén sanas, porque si presenta algún síntoma de pudrición o de plaga, es importante retirarlo. Por eso acá estamos limpiando. Vemos que está bastante bien, está abundante. Le retiramos las hojitas secas, las hojitas dañadas, y vamos a proceder a sembrarla acá. Creo que puse demasiada. Voy a quitar un poco porque la idea es que quede bonito. Así que esta la voy a cambiar acá. Usted puede hacer igual, ir probando cómo le gusta su arreglo de suculentas, cómo se ve más bonito. Ok, vamos a poner esta otra altita. Vean, esta para que genere raíces más rápidas, también la podemos dejar remojada en agua. Ahorita no traje un ejemplo, pero esta la saqué, por eso les digo. Ella, cuando la dejas, le cortas un tallito y la dejas remojada en agua, genera sus raíces y se va alimentando de ella. Y así es más fácil luego pasarlas a la tierra ya con unas pequeñas raicitas. Pero no es indispensable, porque de cualquier manera ellas pegan y pegan muy bien. Entonces vamos a ponerle la última. Bueno, no, vamos a ponerle una más, esta larga por acá, para que quede bonito nuestro arreglo. Y esta otra que he comprado, vamos a ponerla también. Recuerden revisar que no esté dañada, que esté todo bien. Quitamos el exceso de tierra para revisar que esté todo bien. Y sí, está sana, está bien, la agarramos con mucho cuidado y la colocamos acá para ir formando nuestro arreglo de suculentas. Y esta otra ya tiene varios hijitos, pero ahorita no la voy a separar. Si ven, aquí ha generado un nuevo hijito. La vamos a colocar también acá. Y esta es una brevísima intervención porque quiero mostrarles este
este bonito tejido, este bonito muñeco que hice en mi otro canal. Dejo el link acá. Quien no lo sepa, tengo un segundo canal donde hago manualidades y quería presentárselo. Entonces, si cree que le gustó, vaya y eche un vistazo a todos los trabajos y los proyectos que tenemos. Entonces, les espero también en el otro canal. Si van, déjenme un comentario y díganme que lo vieron en este canal para saber que estamos aquí y allá. Bye. Le seguimos dando forma, colocando otra por acá y creo que así la voy a dejar. Ahora nada más voy a ponerle piedrecitas. En mi caso tengo estas blancas de como mármol, que me encanta usar piedrecitas. La vamos a poner con mucho cuidado, que ya es parte nada más de la decoración final. Y esto nos ayuda que cuando reguemos nuestras plantas no se tire el sustrato, no salga de nuestra macetera. Le vamos a poner un poquito por acá y aquí vamos. Levantamos para que no se lastime nuestra planta con las piedrecitas y ya procedemos a acomodar y a darle forma a nuestro arreglo de suculentas para el interior de nuestra casa. Así va quedando, vea usted. Recuerden, si les sirve el video, regálenme un like. Si tienen duda, déjenme un comentario. Y si cree que a alguien le pueda servir, mándele y compártale el link para que pueda ver el video. Vamos a parar esto un poquito más. Recuerden que esto es totalmente a gusto. Si a usted le gusta con más, puede ponerle otras. Yo le voy a poner una más por acá. Nada más le voy a retirar las hojitas para que entre el tallito un poquito más. Y la voy a colocar así, de este lado. Y así va quedando este arreglo, que la verdad... las suculentas me encantan, son unas plantas preciosas, se adaptan muy bien al interior y nos embellecen mucho nuestro hogar. Entonces vean, les acerco, espero que se esté viendo muy bien y que les haya gustado. Muy bien amigos, entonces les invito de este lado a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis videos. Y de este otro lado le dejo una serie completa de tips para plantas diferentes. Saben que básicamente me ocupo más de las rosas del desierto, pero me gustan también mucho otras plantas. Por eso le dejo una serie de tips. Y esto ha sido todo. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.